Así como no alcanzamos a tener una clase obrera industrial para decir que es que vamos a tener un pensamiento, sí, de la clase obrera fundamentado cuando su merced mismo conoce cuál es el nivel de crisis del sindicalismo actual. Entonces, yo entiendo la crisis en esa medida. Y a mí, entonces, claro, cuando también me colocan a mí el anarquismo como categoría, les digo, no me funciona todavía. Construyamos entonces categorías, ¿sí? Y cojamos una palabra chicha y démosle sentido. Y tratemos de construirle sentido y de construirle coherencia a la cosa. ¿Sí? Me gusta la palabra minga, pero ya está también prostituida. Me gusta la palabra convite, me gustan, o sea, hay otra serie de elementos, pero yo sí creo que cuando planteo la crisis de lo público no estoy diciendo que entonces no hay posibilidad de construir lo público, al contrario, pero pienso que debemos partir más atrás, y es en lo colectivo. Y en lo colectivo nosotros tenemos una tradición comunitaria muy fuerte y tenemos que recoger esa tradición comunitaria que para el pensamiento marxista no es revolucionario, pero en este contexto es elemento de resistencia y hasta de avance, porque ¿quiénes son los que están defendiendo hoy lo del Catatumbo? No son las ciudades, no son los grandes revolucionarios de las universidades públicas. Pero, bueno, a mí me parece que ahí es donde hay un riesgo, pues obviamente respetando toda la diversidad de comunidades que existen. Mi pregunta es cómo hacer políticas públicas que abarquen todas esas comunidades sin que haya esa separación en que, por ejemplo, lo que pasa ahorita en el Catatumbo es problema del Catatumbo y eso es de allá. Esa es una comunidad que tiene unas características particulares, como se decía, pero entonces que sea algo integrador que de alguna forma nos mueva a todos, porque es que sucede que hay, bueno, paro cafetero, entonces bueno, eso es de los cafeteros y acá seguimos tan campantes. Eventualmente se unen otros gremios, ahorita por lo menos se está planeando un paro, pero a nivel de organizaciones, pero a nivel civil, de la gente que no está vinculada, la gente común que no pertenece a ningún gremio, ahí es como apatía, como indiferencia. Entonces esa es como mi pregunta, cómo hacer esas políticas respetando esa diversidad que existe obviamente, pero que de alguna forma nos incluya y nos comprometa a todos, para que no anden como las comunidades solas por ahí, porque de alguna forma quedan desamparadas sin el apoyo del resto del país. No sé, es mi pregunta, mi duda, que sería a mi modo de ver, pues como lo ideal. Bueno, sí. Pues bueno, yo sí quiero distanciar un poco de ese discurso antilegalista que han hablado acá. Primero que todo es que estamos pensando que al reconocer esa multiculturalidad va a haber un consenso general sobre lo que pueda haber. Lo que va a haber es una imposición por parte de los grupos culturales de su visión sobre el mundo y su visión sobre la verdad. Y ahí es donde entramos en lógica del poder que tiene que ser reglada e institucionalizada. Por eso necesitamos reconfigurar esa lucha por el poder, no en tanto en vistas de tener una supuesta lucha en términos de clase, porque la identidad de clase ya no existe, digo yo, o es muy difícil encontrarla, y en segundo lugar, porque es que acá no nos podemos decir que es que todos buscamos la igualdad y todos estamos muy felices y va a haber consenso. La política es consenso, pero también es imposición, y en la medida en que la imposición se generalice como el medio principal de esas multiplicidades de culturas y de entendimientos sobre la realidad, es cuando necesitamos una institucionalidad que controle todo ese entramaje de relaciones de poder. Por eso es que recalco esa intención de reconfigurar las relaciones de poder en torno a la lucha particularmente por el campo burocrático. Me surge una pregunta y es, ¿qué nos hace movilizar? ¿Sí? Es decir, ¿qué nos hace movilizar como sociedad?
Y eso surge en cuanto a la discusión, lo que decía César sobre la discusión entre tecnócratas y democracia, ¿sí? Entonces, si los campesinos tienen no sé, un problema, si hay una lucha entre el pensamiento, la cosmovisión o el pensamiento de los campesinos y la tecnocracia, que su merced afirma que está regulado o está determinado por el aparato jurídico. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué es democracia? ¿Por qué entender por democracia si no nos movilizamos ante un problema de la parte que constituye el todo? ¿Sí? Es lo que pregunto y lo que estoy muy de acuerdo en lo que sugiere Milton, en que entender por democracia, si democracia realmente es una categoría que nos sirva en este momento. Quisiera poner ahí, presentar esa discusión sobre qué es democracia. Creo que podemos ir cerrando, ¿cierto? Sí, Pues ya. yo quisiera, digamos, solamente plantear que me duele, digamos, que haya después de que logramos identificar la afectación que han tenido los desarrollos de políticas públicas, que son procesos impostados, o sea, no son sanos para nuestras sociedades, que hemos visto que las burocracias cada vez se alejan más del marco de necesidades y lo que hacen es ubicar un tipo de necesidades en su lenguaje lejano de las comunidades, ¿cierto? Que ellos son los que determinan, bueno, la gente necesita salud, el indicador de salud, vamos a regularlo, porque existen unos recursos, hay unas alianzas que hay que cumplir, hay unas metas que hay que cumplir. Yo no entiendo ese lenguaje de defender la institucionalidad, de darle campo a la institucionalidad, cuando es la que de manera consuetudinaria ha venido afectando y alejándose y generando mayor detrimento de esas formas organizativas básicas. Esa institucionalidad es la que determina cómo vamos a resolver pobreza desde el campo tecnocrático. ¿Han invitado a alguien que está sufriendo pobreza allá en las zonas, en los mares? ¿Que está viviendo la pobreza en las regiones más alejadas de los cascos urbanos, o que están afectados en los cascos urbanos? En algún momento ese tecnócrata va hasta allí a hablar con esa persona. No lo hace. Yo no entiendo, digamos, cómo poder desde la ciencia política seguir defendiendo lecturas tecnocráticas, ¿cierto?, de desarrollos de política pública que están muy bien para estados de desarrollo del bienestar, como lo fue el marco europeo, el marco norteamericano. Estas sociedades son diferentes. Nos han obligado a asistir a esos procesos de desarrollos de política pública cada vez más acelerados, y cada vez notamos más la crisis. Vemos que en Europa por fin se movieron indignados, y es indignados frente al marco institucional. El reclamo es directo a ese marco, a ese mal funcionamiento del marco institucional, al derroche de recursos que hace el marco institucional. Yo no comprendo eso. Cuando ustedes entran a una burocracia, ustedes se dan cuenta los rubros que están asignados para su desarrollo, y lo poco que entregan es recursos hacia las comunidades. Ellos están operando, ¿cierto? Necesitan contrataciones, necesitan adecuaciones de infraestructura, necesitan todos sus desarrollos, y esa es la lectura interna, su obligatoriedad. Y ahí hay un juego político perverso, porque son las burocracias y los partidos políticos los que entran a negociar con las burocracias, y han movido la historia. Y la gente que está fuera de ese proceso, que yo no comparto esa lectura, me indigna de alguna manera entender que politólogos más de escenarios públicos estén afirmando que hay que darle mayor cabida a la institucionalidad y permitir y desarrollos hegemónicos que no deben permitir la entrada de otras apuestas de verdades. Pero esas son las comunidades, viejo. Yo no entiendo ese lenguaje. No es eso. Yo os digo una cosa, pues, toda revolución antisistémica ha devenido un nuevo sistema. La reconfiguración que se debe hacer es la lucha por el campo burocrático. ¿Qué es el campo burocrático? El campo donde se encuentra un capital que es el capaz de transformar todas las relaciones que tanto estamos criticando acá. Porque si acá lo que vamos a hacer es una revolución tipo Unión Soviética, que al final del cabo terminó definiendo en las mismas prácticas burocráticas que hemos venido acá criticando, o si vamos a construir un consenso en torno a un marco institucional que debe ser cambiado y el cual tanto criticamos, porque esto no se puede quedar en un discurso muy bonito. Yo no estoy defendiendo de ninguna
las políticas burocráticas o tecnocráticas, porque de hecho también hay políticas públicas que no necesariamente pasan por el marco de la institucionalidad. ¿Por qué no entrar entonces a una disputa y una reconfiguración por el campo burocrático para transformar todo esto y dejamos de que esto se convierta en un discurso revolucionario, cuando en realidad las revoluciones dividen en un sistema muchas veces aún más autoritario y más retardatario que el anterior? Eso es lo que quería decir. Bueno, nos quedan 2 sesiones para tratar un poco ya de recoger. En la siguiente sesión vamos a trabajar lo de referenciales. Tenemos 2 lecturas, la de Neila Pardo y la de Müller. Esta parte de referenciales ya nos va a llevar a una discusión en torno a cuál es el pensamiento, digamos, generalizado con el que la gente está pensando, con el que nosotros mismos estamos pensando los diferentes problemas, y por qué es importante primero entrar a tratar de afectar esa noción y esa forma en la que estamos pensando los problemas, porque es necesario primero entrar a atacar esa parte, y ya después entraremos en la última sesión a la discusión casi que recoge un poco la de hoy, que es: ¿esos cambios se están dando en América Latina por vía institucional o por vía extrainstitucional? Porque esa es la pregunta y la práctica nos la está mostrando. Brasil no lo está haciendo por fuera del aparato institucional, Ecuador no lo está haciendo por fuera del aparato institucional, Venezuela no lo está haciendo por fuera del aparato institucional, Argentina no lo está haciendo. Entonces, ¿por qué Colombia sería una excepción? En términos ya de la discusión que su merced está planteando, y yo ahí tomo partido por... No, vamos por una vía institucional, pero revolucionaria hasta unos límites. Entonces sí hay cosas que cambiar desde lo institucional, incluso exigiendo nomás que se cumpla lo que está acordado, lo que está normado. Y ahí caben los liberales, caben los conservadores, cabe mucha gente, un proyecto nuevamente de carácter nacional, internacional en términos de integración latinoamericana, y seguimos en los marcos institucionales. ¿Y por qué un proyecto de esos termina tan complicado para los Estados Unidos en términos de que necesita romperlo? Y Colombia es el que lo está rompiendo. No sé, bueno, esto, ahí como cerrando, ¿no? Uno piensa que la crítica a las instituciones y normatividades vigentes pues no implica la negación de las instituciones, digamos así, porque sería un abstracto y ahí sí, como se dice, las cosas se tienen de lo concreto, o sea, como siempre que habla uno algo referente, uno lo tiene que referencia, bueno, ¿de qué institución me está hablando? ¿De qué normatividades me está hablando? Porque no nos las puede entender, un abstracto. Y eso sería como un elemento, ¿no? O sea, cualquier forma que se construya tiene que tener sus reglas, digamos así, sus normatividades. Es difícil. Cualquier sociedad, por muy pequeña que sea, la comunidad indígena tiene sus reglas, tiene sus normatividades necesariamente. Eso es como válido, digamos así. Creo que lo fuerte, porque hubo muchos elementos, se mantiene un debate en términos de la construcción de, no sabemos si de pensamiento propio, seguimos en esa dificultad, digamos así. Y creo que el otro problema es que si no se construyen conceptos, pues es muy difícil pensar. Sí, o sea, sobre la base de la construcción de conceptos que permiten identificaciones y consensos. Creo que eso de pronto es una de las dificultades de la ciencia política nuestra, que nosotros sí aprendemos muchos conceptos, pero nosotros no ponemos en la perspectiva de cómo procesamos los nuestros, sin negarlos, y lógicamente hay que reconocer otros conceptos, pues eso es parte del patrimonio de la humanidad, ¿no? Porque el otro elemento es eso, nosotros ya hoy hay que reconocernos que somos una especie. En el otro libro, creo que hasta ahora entendemos que somos una especie, los elementos ambientales nos ponen en el reto. O sea, ahí sí los europeos, así tengan otra cultura, o sea, forman parte de la misma especie. Alguien decía estos días que a veces nosotros nos creemos cuando salimos que nosotros somos diferentes y somos únicos en el universo. Y resulta que uno va y tiene casi problemas de corrupción y problemas como los tenemos acá, parecidísimos también, en Brasil. Sí, hay problemas muy parecidos, claramente en Europa. Entonces, bueno, pienso que la gran
como conclusión de esta reflexión que tuvimos fue esa, o sea, ¿cómo hacemos para ponernos en la perspectiva de la construcción de pensamiento propio y en la perspectiva, digámoslo, de alternativa? O sea, porque lo que estamos claros es que nadie está muy de acuerdo en que lo que está pasando nos satisface, digamos así, que sí hay que planteárselo. Y me parece que eso es una cosa muy positiva. Y segundo, me parece positiva es el nivel de que por lo menos estamos reconociendo de que hay una apertura para hablarlo. Eso en otros tiempos era difícil. Y que sí, eso me parece que es bienvenido. No tenemos resistencia a leer otros documentos, ojalá que aparezcan antagónicos y oposición y que los miremos. Creo que una de las dificultades que uno encuentra en la pedagogía es que hay resistencia a la gente al leer texto. Uno le dice, primero demos razón del texto, porque si no damos razón de ese texto, guste, no va a ser muy difícil, digamos, ahí sí construir nuestras propias reflexiones. Creo que eso está como en la discusión inicial del dilema entre enfoques sistémicos o enfoques funcionalistas o entre los sistémicos y el constructivismo, digamos así, que uno puede mirar de que esos elementos en el fondo se van cruzando en términos de pensamiento. Creo que hay inicialmente un planteamiento sobre pensar la estabilidad del sistema en el marco del tiempo, en el sentido de diversos manejos del tiempo. Alguien hablaba de eso, de ese concepto de la temporalidad que necesariamente cruza el pensamiento, cruza la realidad. Quizás ese sería un punto de atención para mirarlo alguna vez, cómo se maneja ese concepto de tiempo, ¿sí? De regularidades o de ciclos, no sé. Alguien plantea la importancia de las consecuencias políticas del análisis. Otro aspecto que me llamara la atención de lo que... bueno, la segundo, como elemento fuerte, la reflexión entre la democracia y lo técnico-científico, un punto que queda ahí en el punto de la reflexión. Y pues está ligado a los problemas de las normatividades de la institución. Sobre la herencia de enfoques respecto a la institucionalidad, mirando las diferencias que tenemos frente a Norteamérica, en el caso de cómo se construye el sistema en Norteamérica y la diferencia con el concepto de régimen, me parece interesante, porque en el fondo de esos dos conceptos hay toda una historia. Y otro aspecto, una reflexión que se planteaba frente a los problemas del poder. El problema del poder, el problema de la institución, el problema de la normatividad, y creo que haya acuerdos. Otro punto es alguien plantea el problema de la estrategia, ¿no? Como un elemento también a tener en cuenta en la reflexión. La regulación normativa, sobre lo que posibilita el lenguaje, la complejidad, cómo mirar en la complejidad, alternativas de instituciones de crear normativas amplias sobre normatividades restringidas y esa la necesidad de una construcción normativa. El concepto de que las instituciones no son infinitas, sino que hay modos de socialidad finitas, y eso me parece interesante en el sentido de que pueden determinar las prácticas recurrentes y que eso da espacios para pensar la ciencia en esa medida de lo recurrente y ayudado lógicamente por el desarrollo de la ciencia. ¿Cómo hacer una política pública que abarque todas las formas diversas? Y la lógica del poder reglada e institucionalizada. Son como los elementos fuertes que yo recogí de la reflexión que se plantea y que quedan como pendientes y abiertas, lógicamente. Vamos a mirar. Y lo otro sería, en esa misma orden, hacer relación de lecturas que vayan en este sentido y que se conozcan, porque algunos pueden conocer lecturas que
y que consideren que nos ayudan, pues que nos las pongan al servicio para seguirlas pensando. El otro es el elemento de la discusión sobre lo que es el concepto de lo público. Ajá. Dice que no hay un concepto establecido y pues podríamos decir que no se puede generalizar, pero está muy problematizado y lo público es como si apareciera. Aparece, hay un problema, entonces se demanda el Estado y entonces ahí aparece lo público. Es un problema público sectorizado, focalizado, sean comunidades pequeñas, grandes, tienen diferentes tamaños, diferentes dimensiones, son diferentes las formas de construcción de lo público, el saber de lo público, está la administración de lo público, está la demanda de lo público. ¿Qué es lo público en realidad? Es algo que está muy problematizado pero que no tiene una definición concreta, vagamente, y todos podríamos decir, lo público es lo de todos. Es lo que uno escucha y es lo de más sentido común. Pero entonces si es lo de todos, es lo mío, es lo tuyo, ¿quién lo cuida? ¿Quién se encarga de eso? Pero entonces siempre que lo público genera un conflicto, entonces hay una demanda, se pide una respuesta y generalmente es de una institucionalidad cuando los problemas son realmente públicos. En términos técnicos y también de el manejo de lo público se ve lo que son los recursos y es como algo más en lo que se ha organizado mucha institucionalidad y con base a lo que se hacen indicadores, se colocan muchas estrategias y en fin. Pero más allá de eso también yo creo que es una reorientación, o sea, hay un sistema establecido y es necesario entrar a mirar cuáles son los puntos de quiebre y qué es lo que realmente no funciona del sistema y cómo se aplica y cómo se está manejando el sistema que tiene un problema, ese sistema burocrático, y cómo se puede reorientar y cómo se puede entrar a ese sistema, reorientarlo y empezar a cambiar esas cosas que son problemáticas y que no permiten unas condiciones de vida para muchos, ni siquiera las básicas, y que no se les puede decir, o sea, si el problema fuera de recursos y si el problema es de recursos, por ejemplo, para las comunidades pequeñas y todo esto, o sea, era, por ejemplo, en la sesión anterior, bueno, hombre, nos colocaba un ejemplo muy claro. Si el problema era de los recursos, ¿qué fue lo que hicieron los hermanos mayores pues en la Sierra Nevada? Pues dieron, no sabían ni siquiera qué hacer con esos dineros para satisfacer esas necesidades y cómo manejar todo eso. Entonces, creo que lo público está ampliamente problematizado, no se puede entrar a definir como si decir, este es el concepto de lo público totalmente. Podríamos mirar cuáles son los atributos más relevantes de esa concepción y tal vez construir una y empezar a trabajarla de ahí, asimismo de lo que es la política y de lo que sería entonces la política pública, para poder trabajar, incluso también si es para el análisis, o sea, cuando uno analiza en términos, ¿qué es lo que pretendemos analizar? ¿Desde qué enfoques? ¿Cuáles son las diferentes metodologías de análisis? Obviamente se tiene como base también lo que es la política, y desde la política cómo analizamos los diferentes escenarios, y también para lo público. Eso pues también creo que me parece importante. A mí me surge una pregunta con las ideas que da el profe Lucho, y en cuanto él dice la construcción de un pensamiento propio, ya que los pensamientos y las categorías anteriores no nos satisfacen, sin embargo también parece que no nos insatisface, es decir, nuestra praxis de vida acepta la burocracia, de una forma u otra la acepta, porque convivimos. Y también me hacen preguntarme, hemos hablado mucho del Catatumbo, sin embargo nosotros no estamos en el Catatumbo, ¿sí? Y me hace pensar en el grupo, porque este grupo finalmente es academia. Y esta academia está regulada por un lenguaje, hablamos de categorías, hablamos de público, hablamos de democracia, sin embargo ese lenguaje cómo realmente afecta a la sociedad, ¿sí?
Y como nosotros hablamos de democracia como una propiedad que posiblemente la sociedad, el vecino, acá en la esquina, no es igual. Entonces me parece que también es un punto para que nosotros entremos a pensarnos como, bueno, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y cómo hablamos de unos problemas que realmente no nos afectan, ¿sí? Es decir, no sé, acá hablando un poco del psicoanálisis no se hace real, ¿sí? No nos afecta el diario vivir, ¿sí? El problema de Catatumbo seguro es un problema gigante, pero a nosotros no nos ha afectado en nada el diario vivir, ¿sí? No nos afecta ir a la universidad, no nos afecta ir a comer, por ejemplo. Entonces es pensarse realmente cuál es el problema y qué no nos realmente qué no nos satisface es un problema, pero la pregunta realmente es qué no nos insatisface, porque hemos aceptado algo y estamos aceptando esta condición, por ejemplo. Era eso que, como para el profe. Bueno, cerremos ahí entonces y ya pues quedamos para la siguiente. La que no se va a hacer es la de hoy en 15. No vamos a tener reunión. La aplazamos, ¿no? No está programada. O sea, Sí. se cierra el 3. Entonces aprovechemos ese sábado para desarrollar el artículo. Entonces, hay un artículo que se va a publicar y está dentro de los productos a entregar en el seminario. Entonces, si la siguiente podemos traer por lo menos el título, ya tener algo esbozado del trabajo como resultado de lo que estamos haciendo aquí, en lo posible para publicar a la página del grupo. ¿Qué textos son para el próximo sábado? Vienen los de Neila Pardo y los de Yo Müller. quiero la de Müller. Sí, entonces. Listo. Entonces tú te tomas la de Müller. ¿Quién toma la de Neila Pardo? ¿De a uno? Listo. Ay, no recuerdo su nombre. Carolina. Carolina Cristo. Y en la parte técnica que hay sábado. En la parte técnica, entonces tenemos 2 talleres pendientes, que sería el de coyuntura y el de la parte de redes. Voy a ver si viene Javier, Tenemos de redes. pero pues no lo he logrado todavía cuadrar. Pero ese sería el taller. ¿Redes? Sí. ¿Cuál es? Se trabaja con un programa que se llama Nodex. Si pueden revisarlo, es un complemento para Excel. Y trabaja matrices de unos y ceros para que repasen también el tema de noveno. Entonces vamos a trabajar algo de matrices y cómo se estructuran las redes a partir de esos análisis de variables, casi que con ceros de me gusta, no me gusta, de binario, más que todo. Entonces ese es el taller, esperemos a ver si no me toca a mí.